Bueno, entonces vamos a usar las ecuaciones estas del movimiento circular aplicadas a dinámica. ¿Por qué? Porque si yo tengo un cuerpo que tiene masa m, que está sometido al movimiento circular, está sometido a esta aceleración centrípeta. Por lo tanto, se va a cumplir la segunda ley de Newton. Que agarre cualquier cosa. Entonces, ¿qué dice la segunda ley de Newton? Negro. Aldana que la tiene que repasar. Uy, pobre Aldana, la estoy mandando al frente. No te preocupes, Aldana. Yo te la repaso. Entonces dice... Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Pero cuál fuerza? La fuerza neta. La neta. ¿Sí? Va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, para que un cuerpo haga un movimiento circular, va a tener una fuerza neta que vamos a llamar fuerza centrípeta. Es decir, es una fuerza que está dirigida hacia el centro de la circunferencia, porque es la fuerza que al cuerpo lo obliga a hacer la trayectoria curva. Porque si esa fuerza no estuviera y el cuerpo tiene una velocidad, seguiría en una trayectoria recta como dice la primera ley de Newton. Entonces la fuerza centrípeta va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Bien? Entonces, el otro día habíamos puesto unas moneditas en un disco de vinilo que estaba girando en una bandeja giradiscos, como dicen en España. Un giradiscos, un tocadiscos, ¿no? Cuando yo era chico decíamos el tocadiscos. No sé cómo los toca los discos. Entonces, habíamos visto la clase pasada que esas moneditas están sometidas a una fuerza centrípeta que las obliga a hacer la curva. Entonces, de la misma manera, podemos considerar, por ejemplo, un auto, ¿no?, que está haciendo una curva sobre un piso horizontal. Visto de frente, si este es el piso, entonces voy a hacer uno de mis dibujitos. Acá voy a dibujar las ruedas del auto, ¿no? Y ahora los autos tienen lo que se llama la barra estabilizadora y no les pasa esto de que se inclinan cuando están haciendo una curva. Ahí tengo el auto, ves, visto de frente. Estos son los faros del auto. Ay, me quedé uno más grande que el otro. Y esta es la parrilla del auto. ¿Está bien? Y estas son las lamparitas de los faros, ¿ves? Hay gente que ve una carita. Sí, re tienen cara. No, es un auto, no, acá no hay ninguna carita. No es como Cars. No. ¿Qué le pasó al rayo McQueen? Entonces, este auto, así como lo estamos viendo, ¿para dónde está doblando? ¿Para la del lado de la derecha de la pantalla o para la izquierda de la pantalla? Izquierda. No, Yo para la diría derecha. Claro, ¿para dónde se inclina el auto cuando dobla? Para mi izquierda, no se me deja. Para mi izquierda. ¿Pero nunca viste un auto doblando una esquina? No. Pará, no sé, pero ¿por qué Una está a la película. derecha? ¿Cómo? Si es a mano contraria a la izquierda. Si lo estoy viendo de arriba, la curva es así y acaba el auto. Acá está el techo. ¿Cómo? ¿Lo pensaba? No, dije en una película. Qué ridícula. ¿Cómo voy a decir que ridícula? No, a tanto nunca llegué. ¡Qué guau! Está bien, qué confianza. Pero qué ridícula. ¿Alguna otra pregunta estúpida? Hagan la pregunta que quieran. Hagan una pregunta estúpida. Entendí por qué está hablando a la derecha. Está porque el auto tiende, ¿sí? El auto tiene, supongamos, vamos a dibujarle la velocidad al auto. La velocidad del auto apunta así, ¿no? Entonces él quiere seguir esta trayectoria. ¿Está bien? Sí. Entonces la fuerza de las ruedas tira para este lado para obligarlo a hacer esa trayectoria. Claro. Entonces la suma de la fuerza de las cuatro ruedas, ¿sí?, la vamos a anotar como una fuerza resultante hacia la derecha, que vamos a llamar la fuerza centrípeta. Las ruedas, para que haga la curva sobre el auto, tienen que hacer fuerza hacia adentro, hacia el centro de la circunferencia. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que vamos a llamar la fuerza centrípeta, Fc. ¿Bien? Y es la fuerza resultante, porque ¿qué otras fuerzas están actuando sobre el auto? El peso del auto, para abajo, y la fuerza con que el piso lo sostiene, ¿sí?, que lo llamamos normal.
Acá sí hay tres fuerzas, ¿ves, Aldana? En un tipo que está cayendo solamente está en el peso y la fuerza de resistencia del aire. ¿Ok? Sí, Bueno, por Aldana, le voy a tener de punto toda la... No, mejor no. No, basta. Tus seguidores me van a bombardear. No, porque bueno, nadie te conoce. Mejor. Decí tu Instagram. No digas tu Instagram. ¿Qué? No digas tu Instagram. Si llega el video a 500.000 likes. Para los haters. Bueno, entonces esto es lo que llamamos la normal, la fuerza normal, que es la fuerza que hace el piso para que el auto no se caiga, y este es el peso del auto. La norma y el peso están equilibrados, es en el eje Y la suma de fuerzas da 0, pero en el eje X la suma de fuerzas es la fuerza centrípeta. Con lo cual, sí, la fuerza centrípeta está justamente para que el auto esté haciendo la curva, es decir, que tenga impresa esta aceleración centrípeta. AC, ¿cómo te va? Bien. Bueno, entonces, vamos a ponerle unos datos al problema. Vamos a poner que la masa del auto son, no sé, 800 kilos, ¿no? Y que el módulo de la velocidad del auto son, ponerle... No, la velocidad va a ser una incógnita. ¿Y qué velocidad queremos saber del auto? Vamos a suponer que el mu estático del pavimento entre el pavimento y las ruedas vale 0,8, ¿sí? Entonces, con esto dato, la pregunta que yo puedo hacer, ¿cuál es la velocidad máxima con que el auto puede hacer una curva? Y ahora sí necesitamos el radio de la curva, ¿no? Ponerle que el radio de la curva sea de 100 metros. ¿Está bien? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a calcular la velocidad máxima, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál es la velocidad? La digo, si no escribo. ¿Cuál es la velocidad máxima que mantiene al auto en la ruta? ¿Sí? Entonces, ¿la condición cuál es? Que la fuerza de rozamiento estática, ¿se acuerdan? Que tiene un valor máximo. Que es justamente el mu estático por la normal. Por la fuerza de contacto entre el pavimento y el auto, que es esta fuerza. ¿Sí? Esta es la fuerza que el auto y el pavimento se hacen mutuamente. Acá la dibujé sobre el auto, entonces apunta para arriba la normal. Si yo la dibujara, la que actúa sobre el pavimento iría para abajo. ¿Sí? Repito que esta normal también es la suma de las 4 fuerzas que actúan sobre las 4 ruedas, si no la compliquemos. Ponemos una sola. ¿Bien? Bueno, entonces yo necesito que Fremax justamente sea igual, ¿no?, a la fuerza centrípeta. Es decir, me va a quedar una ecuación donde de un lado tengo mu estático por la normal y de otro lado la fórmula de la segunda ley de Newton, que es masa por aceleración centrípeta. ¿Bien? Profe, ¿ahí la fuerza de rozamiento iría hacia la izquierda? No, la fuerza de rozamiento es la fuerza centrípeta, es la misma fuerza centrípeta, porque es la que lo obliga a hacer la curva. Si el piso estuviera enjabonado, si estuviera todo lleno de aceite la ruta, o estuviera congelada, el auto sigue derecho y no puede hacer la curva porque no hay fuerza de rozamiento. ¿Se entiende? ¿Sí? Parece raro, ¿okay? Porque es una aceleración que en realidad es una aceleración que produce la curva, ¿okay? No es una aceleración en línea recta. El auto avanza con una velocidad que es perpendicular a la aceleración. Vamos a representarla acá en este diagrama. Acá tengo la aceleración apunta para allá. Esta. ¿Sí? Y la fuerza centrípeta es la única fuerza que apunta para allá visto de arriba. Las otras dos fuerzas están una apuntando para arriba y una apuntando para abajo y no las vemos. ¿Sí? ¿Está bien? Esta entonces es la fuerza de rozamiento estática, que es exactamente idéntica a la fuerza centrípeta. ¿Bien? Bueno, entonces en esta ecuación, la normal tiene que valer lo mismo que ¿qué? Que el peso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo era el peso? El peso era m por g. ¿Sí? Si el auto tiene una masa de 800 kilos, quiere decir que el peso va a valer 8000 newtons, ¿no es cierto? Porque usamos g igual a 10. Somos felices. ¿Bien? Bueno, entonces quiere decir que de este lado yo tendría mu estático, ¿sí?, por la masa, por la gravedad.
Mira, no hacía falta que le ponga la masa. Porque miren lo que va a pasar acá. Acá también tengo la masa y la aceleración centrípeta. ¿Qué fórmula vamos a usar? La que están arriba. La que me conviene usar es esta, ¿sí? La de Vt cuadrado sobre R. Porque justamente Vt es la velocidad del auto, la que podemos conocer. Así que acá voy a poner la velocidad del auto al cuadrado dividido el radio de la curva. Y miren lo que pasa con la masa. ¿Ven? Se cancela. Bien. Entonces, si despejamos la velocidad, voy a pasar el radio multiplicando. Acá me queda mu e por g por r. Y acá me quedó v cuadrado, que es la velocidad máxima. Bien. Con lo cual me quedo que la velocidad máxima es igual a la raíz cuadrada del mu estático por g por el radio de la curva. Entonces tenemos ahí una fórmula para el que diseña las autopistas, ¿no? A ver, vamos a calcular entonces para el caso nuestro cuánto vale esa velocidad máxima. Teníamos que el mu estático era 0,8. G vamos a tomarlo en valor exacto para hacer una cuenta realista. 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y el radio 100 metros. Uy, qué feo. Bueno, ¿cuánto da esto? ¿Alguien trajo calculadora? Yo me lo olvidé. 0,8 por 9,8 por 100. Sería 8 por 98 raíz cuadrada. ¿Cuánto te dio? 98 raíz cuadrada, 700. Ah, te voy a hacer raíz cuadrada. 28. ¿28 da? 28, sí. ¿Redondo? Redondo. ¿En serio? Sí. Mire. Nunca en la vida me pasó. Sí, pero en la primera vez. Está cantado en cámara. 28 redondo. Qué locura. No, Sí. Agenda este. no, si da 784. Ahí están todos los datos. Ahí me dio 28 redondo. Sí. No confío, profe. Claro, es que nunca hice este cálculo con 9,8, siempre uso... Sí, la raíz cuadrada es 28. Es increíble, qué buen dato. Bueno, entonces, me dio 28, ¿qué? ¿En qué se mide la velocidad? Metros por segundo. A coro. 28 metros por segundo, que equivale a cuántos kilómetros por hora. Multiplícanlo por 3,6. 100,8. 100,8 kilómetros por hora. O sea, con este mu estático podría dar la curva a 100 kilómetros por hora. Ahora miren la fórmula, ¿sí? Acá está mu estático dentro de la raíz cuadrada, ¿sí? O sea que la velocidad máxima es proporcional a la raíz cuadrada del mu estático. Imagínate que llueve. ¿Qué va a pasar con el mu estático? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. Quiere decir que entonces, si hay lluvia, con esta velocidad se despistaría el auto. ¿Bien? ¿Se entiende? Y si le tiramos aceite, bueno, sigue de largo. El mu estático con aceite debe ser 0,001. Bueno, ¿les gustó? Sí. No. Bueno, vamos a ver ahora lo que hacen en las autopistas. Esto sería lo que llamamos una autovía, donde en la curva el pavimento es horizontal. En las autopistas, los pavimentos están inclinados. ¿Cómo se llama? ¿Cómo saben? Ah, qué informados, informadas. Cuando vos tenés una inclinación del pavimento, visto así en perspectiva, ¿no? Esta es la ruta. La curva tiene una inclinación que se llama peralte. ¿Por qué se llama peralte? No lo sé. ¿De dónde viene esta palabra? Entonces acá tenemos un ángulo de peralte, ¿sí? Entonces vamos a hacer un dibujito de la ruta vista de perfil con ese ángulo de peralte.
voy a llamar alfa ese ángulo. Y ahora voy a dibujar el auto acá arriba. Pero lo del peralte lo sé porque a mí me gusta la Fórmula 1 y las pistas que tienen. No tienen peralte. Hay una, la de Red Bull tiene un peralte y obviamente la configuración. ¿En dónde? La de Red Bull. La pista de Red Bull, la de Austria. En Austria. Tiene, es la única del es la mundo. única y el tema para No los sabía. neumáticos y el desgaste les afecta un montón, tienen que cambiar un montón de configuraciones. Pero en el peralte tienen mucho más agarre, pueden dar la curva a mucha más velocidad. Claro, pero tienen más desgaste en neumático. ¿Por qué? No sé cuál de los dos neumáticos, ¿En el peralte? cuando para agarrarlo, o sea, siempre tienen desgaste ahí. Mirá qué raro. Sí, porque el problema es que no se puede, digamos, venir horizontal y de repente inclinar la Claro. curva. Tiene como algo paulatino y ahí Entonces, patina. hay Hasta que agarra el peralte va a uno de los patinar. dos lados Claro. o sea, tiene degradación siempre y es el tema de esa Pero pista. mucha más degradación tiene en cualquier autódromo sin peralte. Ahí están informando algo mal. Hay muchas fallas en la Fórmula 1, que los periodistas deforman las cosas y que como todo se maneja en secreto, nadie se encarga de desmentir. Claro. Como por ejemplo que dicen que en las curvas dan la curva con una aceleración superior a la gravedad y eso es absolutamente imposible. No. Y después también las aceleraciones de 0 a 100 son todas mentiras. Y después lo vamos ya que te interesa, lo podemos analizar. Sí. Pero cuando vi esa, claro, o sea, es muy diferente cuando van Claro, y en Estados Unidos hay ¿viste esas carreras? con NASCAR y... Había una famosa Indianápolis, no sé si existe todavía. Sí. Que Las 500 millas de Indianápolis. el autódromo es un óvalo y está todo tiene peraltado. peralte súper alto. Entonces Sí, está en la curva, a la misma velocidad que van en la recta, en la curva. Claro, Y claro. no patinan absolutamente nada. Bueno, por eso el autito acá, ¿ves? ¿Ven la parrilla del auto? Acá está triste y acá se sonríe, ¿ves? Bueno, estamos grabando todo esto. ¿Cuánto vamos? 17 minutos. Bueno, vamos a grabar como 3 horas. Bueno, el auto viene feliz y contento por la curva con peralte. Entonces, en la curva con peralte tenemos que hacer ahora una descomposición de fuerzas. Acá se nos complica la cosa. Acá se pone un poco más ingenieril. El peso sigue siendo un vector que apunta hacia el centro de la Tierra, que es vertical. Lo que va a hacer la ruta, la fuerza normal, siempre es normal al piso. O sea que la normal va a estar inclinada así. Entonces hay una fuerza resultante entre estas dos, que nosotros no lo estudiamos hasta ahora, pero lo vamos a hacer de una forma muy sencilla, que es la que lo obliga a hacer la curva. Es decir, no es la fuerza de rozamiento entre los neumáticos y el piso el que está haciendo que el auto dé la curva, sino la resultante entre el peso y la normal. ¿Cómo es esa resultante? Este es el peso y esta es la normal. Entonces, como el movimiento del plano en el que el auto gira es el plano horizontal, o sea, esto visto de arriba, es como el dibujo anterior, es exactamente igual al dibujo anterior, está doblando para ese lado. O sea, la vista de arriba es la misma que tenía antes. Solo que ahora la fuerza centrípeta no va a ser la fuerza de rozamiento estática. Vamos a ver quién es. Entonces, para estudiar la fuerza centrípeta, como yo sé que esa fuerza va a estar en el plano horizontal, voy a dibujar, ¿sí?, un sistema cartesiano con el eje X horizontal y el eje Y vertical. Me queda un poco torcido. Dije horizontal. Este va a ser el eje X y este va a ser el eje Y. Oh Dios, esto hay que bajarlo. Se me encimó con lo de arriba. Ahí va. Lo centramos de nuevo. Ahí está. Entonces, el eje Y y el eje X. ¿Está bien?
El eje X horizontal y el eje Y vertical. Entonces vamos a hacer algo que, ¿se acuerdan que lo hicimos con el peso en el plano inclinado? Que es descomponer, en vez de descomponer al peso, como hacíamos en el plano inclinado, vamos a descomponer a la normal, ¿sí? A la normal. La voy a hacer un poquito más larga para que me llegue justito a un lugar más simpático. Ahí. Entonces, esto lo dibujé en un trazo. Ay Dios, ¿por qué no acá? Aquí está la planta. De tu dibujito, profe. ¿De qué? De tu dibujito. ¿Qué tiene? De tu dibujito. ¿Y qué tiene mi dibujito? Que parece Rayo McQueen puede hacer 8 películas. Bueno, entonces vamos a dibujar la descomposición de n. Va a ser un vectorcito, ¿ves? ¿Ves que es la proyección? ¿Ven? Acá voy a hacer una línea punteada para que se entienda. Puteada. Una línea puteada. Acá, ¿ves? ¿Ves cómo proyecté acá? Y me quedó una fuerza horizontal. Y también voy a proyectar sobre el eje Y y me va a quedar una componente vertical. Ay Dios, la línea punteada, la línea punteada. Ahí va. ¿Se ve? Entonces, voy a llamar, a una le voy a llamar NX, adivina cuál, a esta, ¿no? Y NI. ¿Ven? Entonces, NI está compensando al peso, ¿ven? Ahí me va a dar 0 la suma de P con NI. Y NX es la fuerza que le obliga a hacer la curva, es la fuerza centrípeta. O sea, NX, esta componente, es igual a justamente la fuerza centrípeta. Yo solamente la veo a Dalisa. Así que cualquier duda pregúntenle a Dalisa, que yo veo que está entendiendo. Cuando de la semana que viene repasen esto y digan, ¿y esto qué era? ¿Cuánto dijo? Bueno, entonces vamos a dibujar acá un punto que es como el centro de gravedad del auto, donde están ahí aplicadas las fuerzas. ¿Se entiende el dibujo que hice? Sí. ¿Sí? Qué suerte. Bueno, entonces NX es la fuerza centrípeta. Bueno, entonces vamos a plantear primero, ¿sí? El ángulo alfa este, miren el dibujito. ¿Cuál les parece que es el ángulo alfa? El ángulo alfa. ¿Cuál será? ¿Este de acá? Sí, ¿O el otro? ¿O este de acá? Ah, bueno. Porque yo tuve la precaución de dibujar el ángulo bien chiquito, ¿ven? Bien agudo. Si vos lo dibujás a 45 grados esto, te vas a confundir, no sabes saber cuál es alfa y cuál no. Bueno, alfa es este, ¿bien? Por lo tanto, ¿cuál va con seno y cuál va con el coseno de alfa? NI va a ser igual a N coseno, ¿ves? Distinto con el plano inclinado. N coseno de alfa. Y NX va a ser igual a N seno de alfa. ¿Está bien? Porque NI es el adyacente y NX es igual al opuesto. ¿Bien? Bueno, entonces ahora viene el tema de la suma de fuerzas. En el eje Y, lo voy a hacer acá en este hueco. En el eje Y tenemos equilibrio. Voy a tener que NI tiene que ser igual al peso. Bueno, NI ¿cuánto vale? Ahí lo pusimos. Vale N coseno de alfa y el peso es la masa por la gravedad, ¿no es cierto? Es mg. Ahí ya tengo una formulita. Conociendo el peso y el ángulo podríamos calcularlo normal si me la piden. Pero vamos a ver que no va a hacer falta calcularlo. ¿Qué pasa en el eje X? En el eje X solamente tenemos la fuerza centrípeta, que es NX, que resulta ser igual a la masa por la aceleración del auto, porque es la única fuerza, no hay equilibrio. Entonces NX ya lo pusimos, ¿cómo es? Es N seno de alfa igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Bien?
Entonces acá hay un truco, el viejo truco, como decía el Superagente 86. El viejo truco de que esta ecuación 1 y esta ecuación 2 están muy bonitas, porque mirá, acá tengo n coseno del ángulo, masa por gravedad. N seno del ángulo, masa por aceleración. Es como que tienen la misma estructura. Y además de tener la misma estructura, están muy simpáticas para hacer un truco que se llama así, DUMAM. ¿Lo usé esto en algún momento con ustedes? No, pero si usamos SMAM. ¿Y qué será DUMAM? Dividir miembro a miembro. ¿Y qué voy a dividir miembro a miembro? Voy a dividir 2 sobre 1. Si divido 2 sobre 1, mira cómo te queda. En el numerador del lado izquierdo, n seno de alfa. Arriba y abajo n coseno de alfa. Con lo cual se cancela n, ¿ven? Y del segundo miembro, en el numerador voy a tener masa por aceleración centrípeta y en el denominador masa por gravedad. Con lo cual se va a cancelar la masa. Como en el problema anterior, ¿sí? El problema es independiente de la masa. En el problema anterior también se canceló la masa. ¿Qué significa eso en la vida del camión, del auto? Que no importa la masa, por lo tanto, en esta ruta, con los mismos gomas de neumáticos y el mismo pavimento, un auto o un camión, los dos tienen esta velocidad máxima. ¿Sí? En este caso significa lo mismo, tanto el auto como el camión, ¿no? Vamos a ver ahora, dentro de la aceleración centrípeta está la velocidad tangencial, porque esto era bt cuadrado sobre el radio de la curva. Bien. Entonces esta fórmula me va a dar la velocidad máxima. La velocidad, mejor dicho, la velocidad adecuada al ángulo de peralte. Y otra cosa que por ahí ustedes no están tan cancheros con la trigonometría. Si vos haces seno de alfa dividido coseno de alfa, eso es la tangente de alfa. Algunos lo saben. Mirá qué fórmula más elegante para el que va a construir el peralte que me quedó. ¿Ven? Tangente de alfa igual aceleración centrípeta sobre gravedad. Sí, porque la tangente de un ángulo no tiene unidades. Y acá estoy dividiendo unidades de aceleración que se van a cancelar. Una belleza. Bueno, pero la aceleración centrípeta era esto. Entonces vamos a despejar. A C la despejo. Me queda G por la tangente de alfa. Y acá entonces voy a poner la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio igual a G por la tangente de alfa. Y acá tenemos la ecuación que relaciona, ¿ves? La velocidad con el ángulo. Y arriba teníamos una ecuación que relacionaba la velocidad con el coeficiente de rozamiento estático. ¿Sí? Acá voy a recuadrar esta. Y acá abajo vamos a recuadrar, ¿sí? Bueno, si espejo BT de acá, que sería la velocidad máxima, va a ser igual a R por G por la tangente de alfa y la raíz cuadrada. ¿Sí? Vamos a recuadrar. ¿Ok? ¿Qué pasa si el auto va a mayor velocidad que la velocidad esta que calculé acá? Bueno, va a tender a irse para afuera de la curva. Es decir, va a tener que actuar ahí la fuerza de rozamiento de los neumáticos para evitar que se despiste, tirando hacia abajo del peralte. Y si va más lento, o se detiene el tipo ahí, justo en el peralte, para el auto le va a quedar inclinado, tendiendo a caerse. No se va a caer porque no están tan inclinados los peraltes como para que el auto se caiga. ¿Está bien? Pero van a tener que actuar ahí el rozamiento de las gomas para que el auto no se deslice para abajo. ¿Sí? El rozamiento estático. Claro, si está todo mojado, capaz que sí que se le va para abajo el auto. Si está todo mojado acá, el auto con esta velocidad pasa igual, aunque no haya rozamiento. Porque para calcular esta velocidad no tuvimos para nada en cuenta la fuerza de rozamiento estática. O sea que esta velocidad el auto la da en cualquier condición a la curva, ¿sí? Aunque no tenga rozamiento.
Y si en vez de un auto tirás una bolita con esa velocidad, también va a dar la curva. ¿Se entiende? Sí. Bueno. No lo voy a hacer con rozamiento porque es un problema de ingeniería. Y había un profesor loco en el Pellegrini que se le llamaba Peralte con rozamiento. Pues el tipo se cebaba, veía un grupo que había 3 nerds que le seguían la clase y se cebaba y todos los demás pobres pues venían a mi casa que yo les dé clases particulares. Bueno, sí, yo tenía pensado una carta de agradecimiento a ese profesor. Claro, Eso por donde cantidad de Gracias por laburo. el trabajo. Cantidad. Gracias a usted me pude comprar un auto. Ponen de feliz Gracias la a su, casa. a su mediocridad. Cote que era siempre pedí para que... Uy, sí, pero no dije el nombre, ¿no? No. Bueno, cortemos acá porque va a ser muy largo esto, sí. Sí, va a haber muchos chistes.